Buenas noches. No sé de nadie que haya, medido de manera puntual, acuciosa, la desgracia que ha traído en México la pandemia, como Héctor Hernández Bringas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Héctor, buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Te saludo a ti, a tu auditorio, siempre con el gusto de estar en tu programa. Muchas gracias. Bueno, lo que ocurre es que te has ocupado de ver no solamente las cifras que conocemos por la Secretaría de Salud y habrá otras que salen por ahí, entiendo, de distintas instancias e instituciones, pero también te has metido a las cifras de las actas de defunción y esto lleva como resultado el hallazgo de lo que viene a ser el exceso, que le llaman el exceso de mortalidad. ¿Qué puedes decir al respecto? Mira, sí, efectivamente, Carlos, esta medida es muy importante. La hemos realizado en distintas instancias académicas. A nivel oficial, el INEGI realiza la medición del exceso de mortalidad y también un esfuerzo muy importante que hace la Organización Mundial de la Salud y mide el exceso de mortalidad no solo en México, sino en el resto de los países del mundo que están, digamos, afiliados a la Organización Mundial de la Salud, de manera tal que sí podemos tener un acercamiento más o menos certero sobre la situación que prevalece en México y en el mundo, y nos permite evidentemente también ubicar la situación de México en materia de exceso de mortalidad en el contexto internacional, Carlos. Efectivamente, se puede hacer esto y se ha hecho. Ahora, y en nuestro caso, ¿cuáles son las cifras, digamos, que reporta el gobierno y cuáles son las cifras, de las que tú puedes dar constancia? Mira, realmente el gobierno como tal, Carlos, y me refiero aquí específicamente a la Secretaría de Salud, no ha dado propiamente una cifra sobre exceso de mortalidad. ¿Quién hace esta tarea? Esta tarea a nivel oficial la ha hecho el INEGI, que por fortuna es un órgano todavía independiente, todavía autónomo. Esperemos que así se mantenga por muchos años. Y lo que hace el INEGI junto con instancias académicas también, como el Instituto Nacional de Salud Pública y otras instancias también lo llevan a cabo, Carlos, es decirnos cuál es la situación de la mortalidad. Y mira, lo voy a poner muy sencillo el panorama. La Secretaría de Salud nos sigue diciendo que hasta el día de hoy ha habido 330,000 muertos resultantes de la pandemia. Sin embargo, ¿300 cuántos? 330,000 muertos. Es lo que nos dice la Secretaría de Salud. ¿Qué nos dice el INEGI y otras instancias académicas? Lo que nos dicen es lo siguiente: en México, como resultado de la pandemia, durante el tiempo que ha durado la pandemia, de marzo del 2020 a la fecha, en México se han registrado 2.4 millones por todas las causas, 2.4 millones de muertes por todas las causas, 2.400.000 decesos. ¿Cuántos debieron haber ocurrido a lo largo de estos meses que ha durado la pandemia, de estos años ya que ha durado la pandemia? Debían haber ocurrido, Carlos, 1.700.000, y de ahí, de esta diferencia, es que se obtiene el exceso de mortalidad. La diferencia entre los que esperábamos ocurrieran, 1.700.000, y los que realmente ocurrieron, 2.400.000. Estamos hablando de por todas las causas. Por todas las causas. Esto es así, por todas las causas. Hay 700,000 muertes de más. Este es el llamado exceso de mortalidad, ¿no? Algunas variaciones por algunas instituciones, más o menos, pero alrededor de 700,000 muertos. 2.400.000 muertos ocurrieron. Esto está constatado con actas de defunción. Realmente ocurrieron 2.400.000. Y lo que se estima es lo que debía haber ocurrido.
1,700,000, ¿no? Entonces, este es el exceso que hay en México, 700,000 muertes de más, y ese es lo que nos plantea este cálculo de exceso de mortalidad. Pero esas 700,000 no necesariamente tienen que ver con la pandemia. Pues sí tienen que ver con la pandemia, pero me permito expresarte lo siguiente. A ver, de estas 700,000, el 77%, Carlos, de estas 700,000 sí corresponden a la pandemia, es decir, alrededor de 500,000 muertes. De 700,000 en exceso, 500,000 obedecen directamente a la enfermedad COVID. Las restantes 200,000 muertes, ¿a qué obedecen esta parte del exceso de mortalidad? Estas 200,000 también obedecen a la pandemia, Carlos, aunque no sean atribuibles directamente a la enfermedad COVID, sí son atribuibles a la situación extraordinaria que ha vivido el país. Es decir, se incrementó la mortalidad por cáncer, se incrementó la mortalidad por diabetes, principalmente estas dos, de manera muy, muy importante. Muy importante, te quiero decir, hasta el 50% en estas otras. En el periodo de esta pandemia. En el periodo de la pandemia. Por eso digo que los que son atribuibles. El número de fallecidos que se esperaba, digamos, por cáncer, se aumentó. Aumentó, efectivamente. Y la explicación es la pandemia. La explicación es la situación extraordinaria provocada por la pandemia. ¿Por qué? Porque hubo una reconversión hospitalaria, porque los recursos médicos y la infraestructura se orientaron a la atención de la pandemia y finalmente hubo padecimientos que no pudieron ser atendidos adecuadamente, ¿no? No pudo realizarse la intervención quirúrgica, no pudieron llevarse a cabo las consultas, en fin, no pudieron ser atendidas muchas personas que de no ser por la pandemia no hubieran fallecido. Por eso estas otras causas también se incrementan. Por eso yo digo, Carlos. Entonces, perdón, pero en cifras, de los 330,000 fallecimientos que admite la Secretaría de Salud, ¿cuántos resultan en total, según los cálculos de las investigaciones que encabeza? Esos 330,000 que dice la Secretaría de Salud no son 330,000. Son 500,000 decesos por directamente la enfermedad COVID. ¿Y esto qué refleja? A mí me gustaría tomar en cuenta lo que ocurre en otros países, porque supongo que también en todo el mundo, pues la pandemia disparó el exceso de mortalidad. Sí, efectivamente, pero los impactos son muy diferentes entre los distintos países. Mira, te doy dos casos entre los países que conocemos y que sabemos han sido de los más afectados. Los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene, como tú sabes, más de 1 millón de muertos por COVID. Sin embargo, el exceso de mortalidad en los Estados Unidos apenas representa el 25% adicional de lo que normalmente ocurría. ¿Y aquí es el 70 y tantos? Aquí el exceso de mortalidad es del 42%. Ah, 42%. En México es de 42%. En Bien. Estados Unidos, que es el país que más muertes registró, el exceso de mortalidad solamente significó el 25%. A ver, danos a la audiencia y a mí otros puntos de referencia, por decir algo, en Latinoamérica, ¿qué? Mira, Carlos, qué bueno que preguntas eso, porque yo sostengo, Carlos, que Latinoamérica ha sido el epicentro de la pandemia. Países como Perú es un caso muy notable. Perú es el país que más exceso de mortalidad tiene como resultado de la pandemia. ¿Qué pasó en Perú? 96% de exceso de mortalidad. Primer lugar por exceso de mortalidad en todo el mundo. Más del doble que México. Más del doble que México de exceso de mortalidad, efectivamente. Es decir, en Perú murieron el doble de personas que normalmente habrían muerto de no existir la pandemia, ¿no? Y en segundo lugar... ¿en segundo lugar qué? En segundo lugar está Ecuador y Bolivia, con un exceso de mortalidad de alrededor del 50%, Carlos. Es decir, hubo más en exceso 50% más muertes de las que normalmente se registran en esos países, ¿no? Bueno, México con 40 y tantos medio se aproxima
a Sí, esta realidad. a ver, efectivamente, Carlos, primer lugar en exceso, Perú. Segundo lugar en exceso, Bolivia. Tercer lugar, Ecuador. Cuarto lugar, México. Cuarto lugar mundial por exceso de mortalidad. ¿Por qué es En todo el importante? mundo, en todo el mundo llevamos de todo el mundo. Mira, Latinoamérica, por desgracia, se caracteriza por fenómenos muy lamentables. Ya vimos o estamos viendo el tema del COVID. Sí, en el tema de homicidios ocurre lo mismo. También América Latina son los países más desiguales de todo el mundo. Son honrosos primeros lugares que tenemos en los países latinoamericanos. Estos 4 de América Latina son los de mayor exceso de mortalidad en todo el mundo, efectivamente. Perdón, ¿América Latina supera, digamos, la mortalidad en África? Sí, fíjate, aunque es interesante esta acotación que haces. En África no hubo tantos decesos, en parte porque, sobre todo en África del sur del Sahara, realmente el tema de la urbanización y el tema de la densidad poblacional, pues no es tan alto como en las ciudades latinoamericanas. Esto ayudó a que no se propagara la pandemia. Pero hay otra cuestión a considerar. Las fuentes de información en estos países africanos no son muy confiables, de manera tal que no podemos descartar que haya un subregistro importante en los países de África, ¿no? Pero dime, por ejemplo, de un país tan poblado o de dos sobre el exceso de mortalidad que con India y China. A ver, mira, te voy a decir, aquí tengo el dato de la India, te lo voy a decir. Te voy a decir algunos de los países que más se destacan. India tiene una cantidad de muertos impresionante. Es el más alto de todo el mundo. 4.700.000 muertos. ¿Qué significan estos muertos de la India en relación con exceso de mortalidad, Carlos? 25%. Mira, ¿qué? 25%. Lo que Por pasa favor, es que la India Héctor, pues es un país muy grande, 10 veces más grande que sí, México. Hay una cantidad de muertos año con año muy importante y 4 millones de muertes por COVID solo les representaron el 25% de exceso de mortalidad. Héctor, estamos hablando de cosas muy importantes. El tiempo de esta emisión se está agotando. Yo te pido que permanezcas acá y sigamos viendo qué diablos con los muertos que no aparecen en los registros oficiales. Por favor. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Gracias y buenas noches.